La mirada de fe hacia Jesús en el libro de Números, capítulo 21, versículo 4 al 9, partieron de la montaña Hor por el camino hacia el Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y en el camino el desánimo se apoderó del pueblo. ¿Por qué? Porque se cansaron. El pueblo se cansa en el camino, y el pueblo de Dios también se cansa. Y el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. Y cuando el pueblo se cansa, empieza a hablar contra Dios y contra los líderes. Moisés y los líderes enfrentan críticas cuando el pueblo se cansa. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? La gente desprecia el maná, aunque en el desierto vivimos del maná. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. El Señor permitió serpientes venenosas, símbolo de Satanás, cuando el pueblo se alejó de Dios. Al separarse de Dios, Él se separa de ellos. Sin Dios vienen serpientes venenosas y palabras venenosas de los demonios. Y ahora vivimos con maná. ¿Ven cómo se vive? La persona espiritual vive de la palabra de Dios. El Señor envió serpientes venenosas. La palabra envió es un permiso. Cuando las personas se separan de Dios, Él se separa de ellas. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Cuando Dios se aleja, ¿qué sucede? Viene alguien más y entonces vienen las serpientes venenosas. Traen veneno. Los demonios traen palabras venenosas. Nos dan otra palabra que nos envenena. Las personas enfermas tienen pensamientos obsesivos, piensan en enfermedades. Cuando las personas se alejan de Dios, Él también se aleja. Acérquense a Dios. Cuando Dios se aleja, alguien más ocupa ese espacio, ya que no hay vacío en el espíritu. Llegan las serpientes venenosas, los demonios. Vivimos con la palabra, pero nos dan otra que nos envenena, y la persona empieza a pensar en cosas negativas. Noten cómo las personas enfermas tienen pensamientos obsesivos sobre enfermedades. Aquellos que muerden al pueblo transmiten el veneno, y el ser humano natural morirá. El diablo es un asesino que atormenta con su veneno. No esperes que venga personalmente. Puede hablarte en la mente o a través de otros. Palabra. Enfermos tienen pensamientos obsesivos, incorrectos, malos. Mordían al pueblo. El ser humano natural morirá. El diablo mata con veneno en su boca. Habla en la mente, más a menudo en nuestra cabeza. Satanás ataca en nuestras cabezas con pensamientos que creemos nuestros, pero son veneno de la serpiente. Mordían al pueblo. Muchos en Israel murieron. No son del mundo. Es el pueblo de Dios que muere, y hoy somos testigos de que el pueblo de Dios está enfermo y muere. Viene de la toxicidad. Deja que los que mordían al pueblo muerdan al pueblo, y al morderlo, el pueblo recibe el veneno por dentro. Y el ser humano natural, ¿qué pasará? Morirá. Y el diablo es un asesino y atormenta y mata a las personas con este veneno que está en su boca, con la palabra que habla. No esperes que venga personalmente a hablarte. Puede hablarte en la mente, y así es como sucede más a menudo. Puede hablar a través de las personas, pero más a menudo habla en nuestra cabeza. Y si somos personas espirituales, debemos entender que la principal manera en que Satanás nos ataca es en nuestras propias cabezas, con pensamientos que creemos que son nuestros, pero en realidad son veneno de la serpiente. Mordían al pueblo y muchos en Israel murieron. Noten que no son personas del mundo. Este es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios muere. Y hoy somos testigos de que el pueblo de Dios está enfermo e incluso muere. ¿Y ven de dónde viene? De la toxicidad. ¿Y de dónde viene el veneno? ¿De la tierra? Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés. Se dieron cuenta. El pueblo se dio cuenta de que algo estaba mal, porque ven, cuando comenzamos a murmurar, a quejarnos, a ponernos en contra de Dios, a ponernos en contra de los líderes, ¿qué viene? Viene el veneno. Con el veneno vienen las enfermedades y la muerte. Sin embargo, el pueblo se dio cuenta, dijo, hemos pecado. Es bueno que se dieron cuenta y lo admitieron, y eso se llama confesión de pecado. Hemos pecado porque hablamos contra el Señor y contra ti. No vinieron a decir Moisés, si hemos pecado contra ti, perdónalo.
porque se hace así, hermano, si he pecado en algo, ellos saben que han pecado, pero si me dicen que lo han hecho es para no quedar mal, pero eso no recibe un verdadero perdón. El verdadero perdón es hemos pecado. ¿Y qué dicen? Hablamos contra. Hablar en contra significa blasfemia, así está escrito en la Biblia. La blasfemia es hablar contra el Señor y contra ti. Ora al Señor. Miren, típico es esto para las personas que están en pecado y que están lejos de Dios. No dicen te pedimos o le pedimos a Dios, sino que dicen tú ora por nosotros, ya que no tienen la confianza de que serán escuchados. Especialmente para los siervos de Satanás, es muy característico que no dicen te pedimos o le pedimos a Dios, sino que dicen tú ora por nosotros, porque no tienen la confianza de que serán escuchados. Ora al Señor para que quite las serpientes de nosotros. De lo contrario, saben exactamente lo que quieren. Y Moisés era el hombre más manso de la tierra. Oró por el pueblo, a pesar de que hablaban contra él y contra el Señor. Él les perdonó y oró por el pueblo. Y miren lo que sucede después. Noten que él oró por el pueblo. ¿Y qué esperamos nosotros? Que el Señor los sane y que se elimine el problema. Pero no quiero que vean que Dios no actúa de esta manera, porque la mayoría de la gente piensa que Dios actúa así. Tú oras y el problema se resuelve. Dios no actúa así. Queremos que hagas. Sean libres y da instrucciones. Pedimos a Dios y Él nos envía una palabra. Si escuchamos, el problema se resuelve. La palabra te salvará. Hazte una serpiente de bronce, un bastón de madera. Cuando tenemos necesidad, pedimos a Dios. Dios no resuelve nuestro problema, sino que nos envía una palabra, y si escuchamos esa palabra, el problema se resuelve. Así es como Dios actúa. Salmo 107:20 dice, envió su palabra y los sanó, y los libró de las tumbas en las que yacían. ¿Cómo envía su palabra? Es decir, la palabra es el mediador, como Jesús, la palabra de Dios. Dios no vino, el mismo Dios Padre, Él envió la palabra, envió a su Hijo, para que venga a salvarnos. De la misma manera, Él envía su palabra, envía palabras. Así que tú, al estar aquí, por ejemplo, algunas personas vienen y dicen, hermano, necesito oración, pero lo que te salvará, lo que cambiará tu vida, es la palabra que escuchas, porque el Señor envía su palabra para resolver tu problema a través de la palabra. Así que el Señor le dijo a Moisés, hazte un bastón de madera, un palo de madera. Y ustedes saben que todo en el Antiguo Testamento es una imagen de lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Una sombra. Hazte una serpiente venenosa o una serpiente de bronce y colócala en un palo de madera. Aquí debemos ver la imagen. El palo de madera es una imagen de la cruz de madera, donde en realidad Jesús llevó nuestra maldición, que incluye también las enfermedades. No solo las enfermedades, maldición, incluye también las enfermedades, la muerte prematura y la miseria. Así que hazte una serpiente venenosa, y la serpiente, en principio, es una imagen de Satanás, ¿verdad? Sin embargo, al mismo tiempo, la serpiente es una imagen de la maldición, porque Dios maldijo la tierra en el capítulo 3 de Génesis, y dijo que serás maldita entre todo el ganado. Así que Jesús en la cruz se convirtió en nuestra maldición, para que nosotros pudiéramos recibir la bendición. Ven esta transacción que ocurrió en la cruz. Jesús llevó nuestra muerte para que nosotros podamos recibir vida. Jesús llevó nuestro pecado para que nosotros podamos recibir justicia. Jesús llevó la maldición para que nosotros seamos bendecidos. Esta es la transacción. Y ven, aquí hay otra. Esto es una representación de lo que Jesús hizo. Una serpiente venenosa de bronce la puso en un palo. Es de bronce. Verán en el siguiente versículo que es de bronce. El bronce es una imagen del sufrimiento, porque Cristo sufrió por nosotros, para que nosotros no suframos. Así que, cada uno mordido, cuando mire, vivirá. Esta es la instrucción. Es decir, el Señor da instrucciones. Haz esto, haz aquello. Absolutamente parece algo muy tonto. Tenemos un problema serio.
Tú tomarás un palo de madera, harás una serpiente de bronce, y cuando la serpiente te muerda, mirarás al palo. ¿Qué voy a mirar? Estoy mordido por una serpiente. ¿Ves lo tonto que parece esto? Mira aquí está la clave. Hacia nuestro éxito, aquí está la clave para nuestra salud. Y quiero decir esto porque veo el problema en una gran cantidad de gente cristiana, porque todos los días me enfrento al mismo problema: la mirada de la gente. La mirada de la gente. La gente mira el mal, mira la serpiente, mira las heridas. Yo soy cristiano, ¿sabes? Orejas. Sin embargo, mirar en el lugar incorrecto, porque por mucho que mires a la serpiente, es sobrenatural. No puedes vencer a la serpiente, no puedes vencer al diablo mirándolo, contando con sus propias fuerzas. Y veo que nosotros como cristianos nos esforzamos, nos atormentamos, nos esforzamos por arreglarnos solos, por sanarnos. Incluso la gente dice: grité, me sané. ¿Cómo te sanaste? Dios me sanó, pero eso está en la mentalidad. Yo me sané. No puede ser. Este pensamiento debe estar centrado en Él. Y aquí ven, simplemente Dios da instrucciones. Quiere desviar su mirada de lo que piensan. Quiere desviar su mirada de las heridas que piensan que han sido causadas y dirigir su mirada hacia el Señor y su obra en la cruz. Si hacemos esto, viviremos. Es fácil hablar, sin embargo resulta extremadamente difícil para una persona asimilarlo. Ya no he hablado sobre este tema, pero ahora quiero hablar de este asunto de manera muy intencionada, porque veamos ahora el versículo 9. Y así, Moisés, miren cuán obediente es. Hizo la serpiente de bronce, la puso en un palo, y cuando una serpiente mordía a alguien, si miraba a la serpiente de bronce, quedaba vivo. De lo contrario, ¿qué? Moría. Así que tenemos tres opciones. La primera opción es mirar a la tierra y pelear con la serpiente. Y nosotros, que creemos en la guerra espiritual, creemos en la complicación de los demonios, podemos concentrarnos tanto en eso que solo hablamos del diablo, solo pensamos en sus obras. ¿Y saben qué es lo que pasa con los ministros de complicaciones? Yo, de manera muy intencionada, últimamente no pienso ni hablo sobre este tema, porque los ministros que constantemente piensan en esto, al final terminan con depresión. Diablo, 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 demonio, y constantemente demonios, demonios, diablo, demonio, y al final la gente solo ve demonios. Una historia muy interesante me cuenta sobre un rey que envió a dos sirvientes. A uno le dice: quiero que encuentres en mi reino las cosas más hediondas, hierbas las cosas más feas que encontrar. Y al otro le dijo: quiero que encuentres en mi reino las cosas más hermosas, las hierbas más hermosas, las flores, las cosas más hermosas. Y regresan, y dos al rato, y uno dije: Rey, tu reino está lleno de fealdad, hierbas malolientes, horror. Llega el otro y dice: Rey, si sabes qué hermosas flores, qué belleza hay en tu reino. ¿Qué sucede? Uno ve el mal, el otro ve el bien. No estamos llamados a mirar el mal, estamos llamados a mirar al buen Dios y a creer en Él. Y miren, cuando miraba a esa serpiente, vivía, no al mirar al diablo, sino al mirar a Cristo en la cruz, vivía. Resulta que la mirada o te mata o te da vida. Y quiero que vayamos a Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Y de esto dije que es una representación. Vean lo que dice Juan sobre este asunto. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre. Aquí está exactamente el caso, es decir, explica que así debe ser levantado el Hijo del Hombre. ¿Por qué dice Hijo del Hombre? Porque habla de su cuerpo, que debe ser levantado en la cruz, ¿verdad? Porque Jesús era tanto hombre como Dios, pero aquí vemos su naturaleza humana en la cruz. No es Dios crucificado, es el hombre crucificado, ¿verdad? El Hijo del Hombre debe ser levantado, su cuerpo debe ser levantado, para que todo aquel que cree en Él, y hace un momento decía que quien mire a ella
aquí dice que quien cree en Él, y allí quien mira, aquí quien cree, quien mira, quien cree. ¿Qué significa esto? Que la fe es tu mirada. ¿Qué crees? Yo creo en Jesús. Si crees en Jesús, mirarás hacia Jesús. Si crees en las enfermedades, mirarás las enfermedades. Si crees en el diablo, mirarás al diablo. Quien cree en Él no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Y esto lo considero fundamental, porque muchas personas solo esperan liberación. Echamos fuera a los demonios, liberamos durante años a los demonios, y saben que reciben liberación, pero no se resuelve el problema. Quiero que escuchen esto. La gente recibe complicaciones, los demonios salen, y el problema sigue ahí. ¿Saben por qué? Porque cambian mi mirada. Quiero leerles otro versículo, 2 Corintios 10, del 3 al 5, porque aunque vivimos en la carne, es decir, en el cuerpo, no peleamos según la carne. El versículo 4 dice que peleamos. Aquí Pablo dice que peleamos, ¿verdad? Así lo dijo. Él dice que peleamos, porque algunos dicen que no peleamos, que Jesús ya ganó. Él conquistó y nosotros, porque Él conquistó, por eso peleamos y podemos vencer. De lo contrario, no podríamos vencer, porque las armas con las que peleamos no son carnales, sino poderosas en Dios. Son poderosas en Dios para derribar fortalezas, y aquí habla de derribar fortalezas. Vean dónde están esas fortalezas. Versículo 5, porque derribamos pensamientos. Entonces, ¿qué estamos derribando? Estamos derribando fortalezas. ¿Qué están? ¿Dónde? Diga, aquí está la fortaleza. Aquí está el problema. Esta cabeza es el problema. No es el diablo el problema, la gente. El diablo está vencido. El enemigo, ya lo hemos vencido. Esta caja aquí debe ser vencida. Estas fortalezas aquí deben ser derribadas. Derribamos pensamientos. En inglés se dice imaginations, es decir, derribamos la perspectiva, la cosmovisión. El problema está en la cabeza. La cabeza mira en el lugar incorrecto, derribamos pensamientos, todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Cómo se levanta en alto? Es un caso concreto sobre lo que hablamos de las enfermedades. ¿Qué se levanta? La enfermedad, una fortaleza de enfermedad. Estoy enfermo, el médico dijo que no puedo sanar, que voy a morir, que voy a fracasar, y este pensamiento se eleva tanto que la persona no puede ver a Dios, no puede ver la obra de Cristo, no puede ver su gloria. Como dice en otro lugar, 2 Corintios capítulo 4, versículos 2 y 3, y cautivamos, dice, cada pensamiento. Noten lo que sucede, es decir, derribamos un pensamiento o cautivamos un pensamiento, más bien lo veo como la captura de la mente de la persona, para que se someta a Jesús, la captura del pensamiento de la persona, para que se someta a Jesús. 2 Corintios capítulo 4, versículos 2 y 3, veamos esto. Pero si nuestro evangelio está cubierto o escondido, se cubre para los que perecen, así en los siglos tercer y cuarto, para los incrédulos, cuyos pensamientos ha cegado el Dios de este mundo. Aquí se llama a esto ceguera de la mente, ceguera del pensamiento. Personas ciegas, la Biblia habla de cristianos miopes, e incluso de ciegos. ¿Qué le dijo Jesús al ciego? Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Es muy importante ver y ver lo correcto o lo correcto. Ha cegado el Dios de este mundo para que no les brille la luz del Evangelio de la gloria. En Cristo, que es la imagen de Dios, es decir, vean qué debe iluminar la luz del Evangelio, la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Esto debe iluminar nuestra mente. Es decir, hemos visto que, de hecho, la mirada y la fe son una y la misma cosa. Es decir, parte de la fe es la mirada. Una mirada clara alegra el corazón. Una mirada oscura trae desesperanza. Y esto es interesante. Cristianos deprimidos, cristianos desesperados. ¿De dónde viene todo esto? Veamos ahora en Hebreos capítulo 11, versículo 26. Aquí se habla de Moisés, que consideró el desprecio por Cristo como una riqueza mayor que los tesoros de Egipto, al mirar hacia
qué? Hacia la recompensa. Entonces, ¿por qué Moisés perseveró? Porque no veía las dificultades. ¿Ven cómo algunas personas perseveran? ¿Qué miras? ¿Los problemas de hoy? ¿Las dificultades de hoy? ¿O ves el futuro de la gloria? ¿O miras hacia el futuro? Por ejemplo, una persona que monta en bicicleta o conduce un automóvil no mira las llantas abajo, sino que mira hacia adelante, porque si no miras hacia adelante, tendrás un accidente, y ni hablar de que no deberías mirar hacia atrás en absoluto. Si miras hacia atrás, seguramente tendrás un accidente. Así que tenemos personas que miran hacia atrás, en el pasado, constantemente se están masticando errores pasados o éxitos pasados. Escuchas 1000 veces lo mismo repetido, pero quiero que saques una lección. Bien, dilo 100 veces, dilo 1000 veces, saca tu lección y deja de lado el pasado. Nunca volverá. Saquemos una vez por todas las conclusiones y dejemos de hacerlo, porque la mirada constante hacia atrás mata a la persona. No es casualidad que Dios nos haya puesto los ojos al frente, para que miremos hacia adelante, no hacia atrás. 2 ojos, incluso podría haber puesto uno aquí y otro atrás, y te parece gracioso, pero es muy lógico. Por ejemplo, si yo tuviera que crear un ser humano, podría imaginarlo así: un ojo al frente, uno atrás, incluso 2 a los lados, para que puedas ver, en 360 grados desde todas las direcciones. Pero el Señor dice que no hay necesidad de mirar lo que sucede detrás, ni de mirar lo que sucede a los lados. Debes mirar directamente frente a ti. ¿Qué dice? No te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. Los ojos deben estar mirando hacia adelante. Así que él miraba hacia el futuro, miraba hacia la recompensa, miraba con esperanza. A pesar de todas las dificultades que enfrentas, en el versículo 27, con fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque perseveró. Vean qué era su fe. Perseveró como uno que ve lo invisible. La fe es ver lo invisible. La fe es ver lo que no se ve. La fe es una mirada. Incluso dice que caminamos no por vista, sino por fe. En otro lugar dice que no miramos a lo visible, porque lo visible es temporal, sino que miramos a lo invisible. Ya ven que la fe es una mirada. ¿Y qué dice? Los ojos del sabio están en su cabeza. Es decir, él mira con fe, pero noten la recompensa. Y ve al invisible, al Señor Jesús, al Cristo invisible, al Dios invisible. A Él es a quien mira. Noten que no mira las enfermedades visibles, los problemas visibles, y no se la pasa masticándolos constantemente. Les doy una clave para una vida exitosa en todos los aspectos, incluyendo lo físico y lo mental,